Hola, buenos días mis amados hermanos en Cristo. Estoy dando gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos ha dado, en que podemos reunirnos, aunque sean separados en nuestros distintos hogares. Doy gracias a Dios que tenemos este medio para poder saludarles virtualmente en este segundo domingo de este mes de julio. Estuve leyendo algunas noticias y me encontré con este reporte tan trágico que sucedió en el mes de abril. El padre de un niño de Aledo, Texas, en los Estados Unidos, de solo 12 años de edad, murió por suicidio, culpa al coronavirus por cambiar de repente su vida. Este fue un niño que amaba la vida, era la chispa del grupo o de la fiesta, dijo Brad Hunstable sobre su hijo Aiden. El padre dijo que su hijo parecía feliz y no mostraba signos previos de depresión, pero se vio afectado por estar separado de sus amigos y de su rutina. Yo sé esto, dijo el padre, mi hijo estaría vivo hoy si estuviera en la escuela. No le gustó para nada el aislamiento, no le gustaba estar en casa. Solo 3 días antes de su cumpleaños de 13 años, Aiden murió por suicidio en su habitación. Los expertos dijeron que la depresión entre los jóvenes siempre es un problema grave y aún más en estos días de pandemia. Carter dijo que los padres deben estar atentos a los cambios repentinos en el comportamiento de sus hijos. Cuando se nota un cambio en el apetito de sus hijos o se nota que su nivel de energía es distinto o no están durmiendo tan bueno como antes, ya sea por falta de sueño o por aumento de sueño, esos son los signos claves para tener en cuenta, dijo. Qué triste para mí el escuchar de un niño que ni llegó a la edad de 13 años, sino que perdió toda la esperanza de vivir en este mundo. Parece que nadie había llegado donde él para darle las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Pues espero que ya estamos listos con la familia y con sus Biblias para este mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que todo presentado hoy sea claro y entendible. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de abrir tu santa palabra, leer de ella y explicarla, Señor, y a través de su Espíritu Santo, enséñanos en la verdad de tu palabra. Ayuda a tu mensajero, Señor, que puedo expresar y explicar las cosas para que sean claras y entendibles, Señor. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria, y que si es posible, Señor, que una persona pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues buscaremos 2 pasajes de la palabra de Dios hoy. El primero se encuentra en Números capítulo 21, comenzando con versículo 4, Números 21, 4. Y luego vamos a ver en el libro de Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 14. Queremos ver primero el hecho del Antiguo Testamento y luego la verdad del Nuevo Testamento. En el libro de Números 21 vamos a leer del 4 al 9, versículos 4 al 9, dice: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés:
Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora nuestro Señor explica todo esto en Juan capítulo 3, versículos 14 al 21. Juan 3, 14 al 21. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues encontramos en todo esto que el Sanedrín ha tenido una reunión y están discutiendo sobre este nuevo maestro que ha aparecido, Jesús de Nazaret. Y el Sanedrín le ha pedido a Nicodemo que le entrevistara, ¿verdad? Y que descubra quién es y qué está haciendo. Nicodemo es un estudiante de la palabra de Dios, no es un necio. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nuestro Señor Jesús vio de inmediato la necesidad en el corazón de Nicodemo. Se dio cuenta de que aunque Nicodemo era un gran rabino, aunque era un pensador profundo y un maestro entrenado, Nicodemo no sabía lo que significaba tener la vida eterna. Era un hombre religioso, pero su religión carecía de realidad. Exteriormente era un hombre justo, pero su justicia no había entrado en su corazón. Y así Jesús comenzó a enseñarle a Nicodemo lo que significaba ser salvo, lo que significaba ser un hijo de Dios. Y aunque Nicodemo era un maestro bien entrenado y un estudiante de la palabra de Dios, Nicodemo tuvo que ser tratado y enseñado como un niño. Jesús tuvo que usar ejemplos tras ejemplos para tratar de penetrar a la mente y el corazón de este hombre. Pues él comenzó con el nacimiento. Así lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, ¿verdad? Dijo Nicodemo, ya sabe de qué se trata el nacimiento, ¿verdad? Nicodemo, usted entiende acerca del nacimiento, tiene que nacer de nuevo para ser salvo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, dijo Jesús, este nacimiento es de arriba. Es un nacimiento del Espíritu Santo en su corazón. Luego probó, ¿verdad?, con el ejemplo del viento. Dijo que el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es cuando una persona nace de arriba.
Nicodemo, recuerda en el libro del profeta Ezequiel, el profeta vio ese gran valle de huesos muertos y secos. Nicodemo dijo que sí. Recuerda que la palabra le dijo al profeta, predica al viento, y el viento comenzó a soplar y la vida entró en esos huesos. Ese es un cuadro, un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo cuando se deposita su fe en mí. Y aún con ese ejemplo, Nicodemo no podía entenderlo. Finalmente Jesús regresó a una historia en el libro de Números. Él dijo, Nicodemo, recuerda cuando nuestro pueblo atravesaba el desierto y pecaron contra Dios y las serpientes ardientes vinieron y los mordieron. Nicodemo dijo, sí, recuerdo esa historia. ¿Recuerda lo que hizo Moisés? Sí. Jehová le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una asta y la levantara. Y el que mirara a la serpiente fue sanado. Luego Jesús pronunció estas maravillosas palabras, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesús regresó en el tiempo cientos de años hasta la historia de la serpiente ardiente en el desierto. Nos gustaría hacer eso hoy también. Quiero tomar por un lado la serpiente en el desierto y por otro lado al Salvador en la cruz, y quiero juntarlos en uno. Más que todo porque Jesús nos está diciendo, hay una lección para aprender aquí. Si quieres saber lo que realmente significa ser salvo, de tener sus pecados perdonados, de tener la vida eterna, entonces mira a esta comparación de la serpiente en el Antiguo Testamento y el Salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, hay varias comparaciones que nos enseñarán lo que significa ser salvo. Y la primera es esta: tanto la serpiente como el Salvador fueron provistos para satisfacer una gran necesidad. Usted puede ver que el pueblo de Israel se estaba muriendo, y se estaban muriendo a causa del pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice también, el alma que pecare, esa morirá. Dice también, el día de que él comieres, ciertamente morirás. Dice también, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. E Israel se estaba muriendo. Ahora, la muerte no es graciosa. No importa cuál sea el medio de la muerte siempre es muy trágica. Con la excepción, por supuesto, para el creyente que va a estar en la presencia del Señor. Aquí había personas deambulando por el desierto en desobediencia a su Dios. Habían pecado contra Dios y habían pecado contra Moisés. Ahora, este es el mismo problema que tenemos hoy en día. Hemos pecado contra Dios y hemos pecado el uno contra el otro. Cuando Dios dio a través de Moisés las dos tablas de la ley, nos dio dos aspectos del pecado. En la primera tabla de la ley estaban las leyes que se relacionaban principalmente con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí dice en Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. También a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Pero en la segunda tabla de la ley tenemos pecados que, aunque están en contra de Dios, también están en contra de los hombres. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no hurtarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. E Israel ha roto
ambas tablas. Primero se quejaron contra Dios. Ahora la gente hace esto hoy en día también, se quejan contra Dios. Dios los había librado a los israelitas de Egipto, Dios los había protegido de sus enemigos, Dios los había guiado por el desierto, y no fue la culpa de Dios que todavía estaban ahí en el desierto por tanto tiempo. Si hubieran escuchado la voz del Señor y lo habían obedecido al Señor, ya estarían en la tierra de Canaán. Pero no, prefieran estar en el desierto y murmuraron contra Dios. Dios estaba enviando el maná, ese dulce pan que bajaba del cielo, y la gente decía, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Estamos cansados de ese maná. Esto es lo que ha sucedido a la gente aquí en San Pedro Sula y en otros lugares. La gente se ha cansado de lo bueno que Dios les da. Buscan algo más emocionante, algo que viole el corazón, algo que satisfaga el cuerpo. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pues pecaron contra Dios, entonces pecaron contra Moisés. Vinieron y culparon a Moisés por lo que estaba sucediendo. Y estos son los dos pecados que se cometen hoy en día. La gente está pecando contra Dios y pecando los unos contra los otros, y por consecuencia hay muerte. Dios permitió que vinieran las serpientes ardientes y la gente muriera. Si leo este pasaje en el capítulo 21 de Números, sacudo la cabeza y digo, mi pueblo hoy son igual. Son como estos judíos en el desierto, vagando cuando deberían haber estado en la tierra prometida. Están en el desierto cuando deberían haber estado disfrutando de las bendiciones de Dios. Están muriendo cuando deberían haber estado gozando en la vida abundante de Dios. Así es con la gente hoy en día. Ahora, en respuesta a la muerte que estaba sucediendo a su alrededor, Dios proporcionó una serpiente de bronce. Hermanos y amigos míos, ¿puede recordarles por qué vino Jesús? La Biblia nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Lo entendió? Mucha gente tiene la idea de que Jesús vino para ser juez. No tenía que venir para ser juez. El juicio ya se había pronunciado. Los hombres eran pecadores y lo sabían bien. Dios proveyó a su Hijo para satisfacer una gran necesidad. ¿Cuál fue esa gran necesidad? La gente se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Ahora, quiero recordarles algo que es muy importante. En el caso de la nación de Israel, esta fue la muerte física. Aquí había personas vivas que habían sido mordidas por las serpientes ardientes y estaban muriendo a causa de su pecado. En este caso ya estamos muertos en pecado, nosotros, ¿verdad? Cuando Moisés levantó esa serpiente en la asta, fue para que él pudiera restaurar la vida de las personas moribundas. Pero cuando Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, no fue para devolver la vida a las personas moribundas, sino para dar vida a las personas que ya estaban muertas. Así dice en la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros, los vivificó, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sí estoy hablando con alguien que nunca ha buscado la salvación en Jesucristo. Oh amigo mío, con todo respeto, usted está espiritualmente muerto. Y la única forma en que usted puede volverse vivo espiritualmente es por mirar por fe a Jesucristo. Tanto la serpiente como el Salvador fueron provistos para satisfacer
a una gran necesidad. Pues en segundo lugar, tanto la serpiente como el Salvador fueron provistos solo por Dios. Ahora, esto fue el camino de la salvación de Dios. No era el camino de Moisés. Moisés no convocó a una reunión del comité y dijo, tenemos que encontrar alguna manera de evitar que estas personas mueran. Fue Dios quien vino a Moisés. Usted puede ver que Israel fue salvo porque alguien intercedió por ellos. Y amigo mío, la única forma en que usted será salvo es porque alguien intercede por usted. La única forma en que Dios puede salvar es a través de la intercesión. Y Moisés vino y suplicó por su pueblo. Su gente le rompió el corazón. Su pueblo le trajo muchas cargas pesadas. Su gente lo desanimó, pero Moisés amaba a su pueblo. Y Moisés vino y dijo, oh Dios, usted ya sabe cómo son. Solo son arcillas, Señor. Solo son ovejas. Tan pronto como hubiéramos sido liberados de la tierra de Egipto, mi pueblo comenzó a pecar y van a ser así siempre. Oh Dios, ¿no se puede hacer algo por ellos? En más de una ocasión Moisés tuvo que interceder por su pueblo. Solo fue un pequeño cuadro o un ejemplo de lo que hizo Jesús. Jesús estaba colgado ahí en la cruz del Calvario y oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben el significado de su pecado. No conocen la enormidad de su pecado. No se dan cuenta tampoco de las consecuencias de su pecado. Oh Dios, perdónalos. Moisés vino intercediendo y Dios dijo, voy a proporcionar una manera, un camino de salvación. Esto es completamente por la gracia de Dios, es completamente por el amor de Dios. Ahora, si usted y yo hubiéramos estado ahí, habríamos tenido otras formas de hacerlo. Pensemos en algunas de las formas en que podríamos haber tratado de ayudar a estas personas, porque se están utilizando estas mismas formas hoy en día. Alguien podría haber dicho, creo que deberíamos tener un grupo especial y organicemos una sociedad anti-serpiente. Y podemos andar por todo el campamento, podemos eliminar completamente a estas serpientes. Y mientras usted mata a las serpientes, la gente también están muriendo. Pero todavía tenemos esta filosofía hoy, que se llama la reforma. Oh, si solo pudiéramos reformar a la gente, si tan solo pudiéramos deshacernos de esto y deshacernos del otro, mi amigo, usted se puede deshacer de todos los diferentes tipos de pecado que se ven en nuestra ciudad y la gente aún morirá porque las personas nacen con el veneno del pecado. Mi Biblia me dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descariaron hablando mentira desde que nacieron. Tú y yo nacimos pecadores. Entonces la reforma no nos aprovecha mucho. Es posible que tenga algunas serpientes muertas, pero también tendrá algunas personas muertas. Pues otra persona viene y dice, bueno, lo que realmente necesitamos es un medicamento. Si podemos reunir a nuestros técnicos y expertos y fabricar algún tipo de medicamento o una vacuna. Y mientras están fabricando la medicina, las personas están muriendo. Y una serpiente es una criatura sigilosa, astuta y sutil. Y cuando menos lo espera, ella le atrapa. Aún hoy en día tenemos personas que fabrican medicamentos tratando de conquistar el terrible veneno del pecado o las consecuencias del pecado.
Y es triste tener que reportar que el medicamento no está funcionando. Alguien más viene y dice, solo tenemos que pretender que no existen las serpientes. Solo cierra los ojos y desea que se hayan ido. Ahora hay personas hoy en día que niegan la existencia del pecado. Dicen que si solo podemos negar que está ahí, no nos va a molestar. ¿En serio? ¿Alguien puede morir negando la existencia de una serpiente? Usted entra en su tienda de campaña en el campamento de Israel y ahí está su hijo acostado y se retuerce con dolor y usted le dice, ¿qué está pasando? Y él dice, la serpiente que no estaba ahí me mordió. Oh hijo, todo esto está en su mente. Su hijo responde, lo siento mamá, pero me estoy muriendo. La verdad es que ya no lo llamamos pecado, lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Un accidente, lo llamamos una debilidad, lo llamamos debilidades psicológicas, lo llamamos un error o una equivocación. Me alegra ver que uno de nuestros principales psicólogos ha escrito un libro titulado ¿Qué sucedió con el pecado? Y está volviendo a enfocar la atención del hombre sobre el hecho de que en verdad existe el pecado. Y solo el hecho de eliminar los síntomas no se elimina la causa. Supongamos que alguien ha sido mordido por la serpiente y está ardiendo como una quemadura y alguien viene y le pone una especie de cataplasma o un ungüento y el ardor desaparece por el momento, ¿verdad? Pero el veneno todavía está en su sistema. De hecho, preferiría saber que me han mordido. No vamos a matar a la serpiente, no vamos a fabricar medicamentos, no vamos a fingir que no están ahí. Alguien que tiene una inclinación muy legalista dirá, aprobemos una ley contra las serpientes. Bueno, ¿cómo conseguirá que lo obedezcan? Es imposible aprobar una ley contra el pecado. Ahora, Dios dio la ley más grande que jamás fue dada y aún así los hombres todavía pecan. El problema no es con la ley, el problema es con el hombre. Y Pablo lo señala tan perfectamente en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Usted se puede aprobar todas las leyes que quiera, pero no evitará que la gente muera. Alguien más viene y dice, bueno, tenemos una religión. Hay un tabernáculo aquí y hay sacrificios y un altar de incienso y tenemos una bonita religión. Se puede notar que en todo este esquema que Dios le dio a Moisés no tenía nada que ver con su religión. Escucho a la gente decir, bueno, no me preocupa morir ni perderme para siempre. No me preocupa morir y posiblemente ir a ese lugar que la Biblia llama el infierno, porque soy religioso. La religión sin Jesucristo es tan condenatoria, igual como la irreligión sin Jesucristo, y posiblemente más. Y así la religión y la reforma y la medicina y la legislación y la educación y todas estas cosas no podían hacer nada para resolver el problema. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, le voy a dar una sencilla solución. ¿Y qué fue lo que le mordió? Una serpiente ardiente. Muy bien, hazte una serpiente, no un león. La tribu de Judá habría disfrutado eso. Haz una serpiente. Moisés consigue un poco de bronce y haz una serpiente y pon esa serpiente en una asta y levántala en alto. Usted ve, Dios proveyó la única manera, la única forma de salvación para el pueblo de Israel.
Pensaría que después de todos estos siglos la gente lo conociera mejor, pero aún se escucha a la gente decir, bueno, así como hay muchos caminos que conducen a esta ciudad de San Pedro Sula, hay muchos caminos que conducen al cielo. Y usted está viajando en un camino y yo estoy viajando en otro camino, pero de alguna manera todos vamos a llegar ahí. Tengo noticias para usted. Puede haber todo tipo de caminos que conducen a esta ciudad, pero solo hay un camino que va al cielo. Y en todo el campamento de Israel se les habían mordido y estaban muriendo. Solo había una forma de salvación y escape. Y esa manera era mirar a la serpiente de bronce que había sido colocada en la asta. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios no dice, bien elige su propio camino. Dios dice que hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo crucificado. Ahora es solo Cristo quien fue provisto para ser nuestra salvación. No Cristo más la ley, no Cristo más la religión. No, Dios no dijo una serpiente más los 10 mandamientos ahí arriba en la asta. Lo siento mucho para esas personas que están tratando de salvarse, confiando en Jesucristo y guardando los 10 mandamientos. No fue Jesucristo más cualquier otra cosa que desea agregar. Se acaba de poner la serpiente en la asta. ¿Por qué una serpiente? Pues cuando Jesucristo fue crucificado, fue hecho lo que le mata. ¿Y qué es lo que nos mata? El pecado. Puede ver a los niños mirando a Moisés. Moisés, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una serpiente. ¿Una serpiente? Pero eso es lo que está causando todos los problemas aquí en nuestro campamento. Una serpiente, dice Moisés. Estoy haciendo una serpiente y la voy a colocar en una asta. Es una imagen o un cuadro de Jesucristo que fue hecho pecado por nosotros, que fue hecho una maldición por nosotros cuando murió en la cruz. Ese es el significado de Romanos 8, versículo 3, donde dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjese que Dios enviando a su propio Hijo, mira esto ahora, en semejanza de carne pecaminosa. Él no envió a su Hijo en carne de pecado, porque mi Señor tenía un cuerpo perfecto. Envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Moisés, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una criatura en semejanza de aquellas que han causado el problema. Ese es el significado de 2 de Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ambos fueron provistos para satisfacer una gran necesidad, la muerte, y ambos fueron provistos solamente por Dios. Puedo dejar 2 pensamientos en su corazón para su consideración. Número 1, la serpiente en el Antiguo Testamento no sufrió, pero Jesús sí sufrió. Número 2, la serpiente en el Antiguo Testamento no murió, pero Jesús sí murió por usted y por mí. Y así cuando la palabra de Dios dice, mira y vivirá, le está diciendo, mira a aquel que sufrió por usted. Ahora, amigo mío, usted y yo nunca hemos sufrido realmente por el pecado. Hemos sufrido por causa del pecado.
Ha habido resaca y dolores de cabeza, enfermedades y problemas financieros. Hemos sufrido por causa de nuestros pecados. Nunca hemos sufrido por nuestros pecados, pero Jesús sí lo hizo. Y ninguno de nosotros ha muerto por nuestros pecados. Jesús lo hizo. Ambos fueron provistos para satisfacer una gran necesidad. Ambos fueron provistos únicamente por Dios. Es su único camino de salvación, y si usted no lo quiere, no hay otro camino. En tercer lugar, ambos fueron provistos para ser aceptados por la fe. La verdad es que lo más fácil que una persona puede hacer es mirar. Me alegra que el texto no dice la palabra ver. Podría haber algunas personas ciegas en la nación de Israel que no podían ver, pero podían mirar. ¿Dónde está? Justo ahí. Y podían mirar en esa dirección. Es que Dios está hablando de la fe. El camino de la salvación de Dios es provisto para ser aceptado por la fe. Usted dice, ¿por qué Dios lo hace por fe? Hay varias razones. Número uno, es lo único que la gente puede hacer. Usted vive por fe todo el día. A veces tengo que orar por paciencia cuando las personas no salvas me dicen, pero pastor, esta cosa de la fe no lo puedo creer. Mi amigo, usted cree todo el día. En verdad se necesita más fe para manejar su carro en esta ciudad con los taxistas y rapiditos que para confiar en Jesucristo. Cuando va a la farmacia y le entrega ese papel que muchas veces es imposible de leer, eso ocupa fe. Cuando usted toma ese medicamento, esto es fe. Cuando viaja por las carreteras para visitar a sus familiares o amigos o solo para irse de viaje, eso es fe. Usted y yo vivimos por fe todos los días. La única diferencia entre un cristiano y una persona no salva es que un cristiano ha tomado esa fe innata y la ha puesto en Jesucristo. Pues Dios no les dijo a estos judíos, trabaja, sube la asta. Creo que no se puede subir la asta. Uno clama, estoy muriendo. Corre alrededor de la asta. No puedo hacerlo. Pues corta la asta. No puedo. Estoy muy lejos. Pues mira a la serpiente. Está bien, yo sí puedo hacer eso. Eso es fe, pues la fe glorifica a Dios. Si Dios tuviera otra forma de salvación, alardearíamos de ello porque nacimos fanfarias. Cuando Jesús dijo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, fue muy sabio. Si nuestra mano derecha sabe lo que está haciendo nuestra mano izquierda, simplemente comenzaríamos a darnos palmaditas en la espalda. Nos encanta alardear y presumir. Y Pablo escribe y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tuviera una salvación de la que podría presumir, no es la salvación de Dios por gracia, es suyo y no funcionará. Ambos fueron provistos para ser aceptados por la fe. Ahora, puedo ver algunos de estos queridos judíos discutiendo con Moisés. Y aquí se están muriendo y Moisés corre la voz, mira a la serpiente, solo mira y vivirá. Mira la serpiente de bronce levantada en alto. Y alguien dice, no entiendo esto. Mi amigo, usted podría morir mientras se trata de entender esto. Ahora, no digo que nuestro plan de salvación dado en Jesucristo no pueda ser entendido. Sí se puede entender. Pero le diré esto, podría morir mientras se trata de entenderlo.
Todo lo que una persona tiene que entender para ser salvo es que es un pecador y que Jesús es el Salvador. Y si solo mira a Jesucristo en fe, usted será salvo. Esto es lo mínimo. Ahora, cuando usted confía en Cristo y recibe su vida eterna, usted tendrá toda la eternidad para sondear las profundidades de la comprensión de la gracia de Dios. Pero una persona podría morir en una de las tiendas de campaña de Israel diciendo: no entiendo esto para nada, no tiene sentido, y si no puedo entenderlo, no lo haré. ¿Entiende usted todo sobre el último medicamento que usted tomó? ¿Entiende lo que sucedió cuando usted subió el interruptor de la pared y se encendieron las luces? ¿O cuando presionó el control remoto y se encendió el televisor? No entiendo completamente todo de estas cosas, ni veo la necesidad de entenderlas, pero eso no me prohíbe de usarlas. Alguien más viene y dice: Moisés, esto es muy sencillo. Estamos acostumbrados a una religión muy elaborada. Tenemos un sacerdote que usa túnicas y ellos tienen sacrificios y tocamos cuernos. Esto es muy sencillo. La verdad es que debemos dar gracias a Dios que la salvación es tan sencillo. Gracias a Dios que es tan sencillo que un niño pequeño puede mirar en fe y ser salvo. Gracias a Dios que es tan sencillo que la persona más pobre o humilde puede mirar en fe y ser salva. ¿Qué hay en nosotros humanos que queremos hacer que todo sea tan complicado? Dios no hace esto. De hecho, Pablo nos advierte sobre aquellos que quieren alejarnos de la simplicidad que hay en Cristo. Esa apertura del sencillo corazón hacia Dios, diciendo: Moisés, esto es muy sencillo. Alguien más dice: Moisés, qué humillante es todo esto. ¿No sabe usted lo rico que soy? ¿No se ha dado cuenta de quién soy yo en el campamento de Israel? Esto quiere decir que tengo que ser salvo de la misma manera que estas personas pobres que se salvan. Así es. Le cuento una historia sobre Robert Murray M'Cheyne. El gran predicador presbiteriano estaba repartiendo tratados un día y le entregó un folleto a una dama súper bien vestida, que inmediatamente se enderezó en toda su estatura, puso su aire más pomposo y dijo: Señor, ¿no sabe usted quién soy? Y a su manera tan tranquila, el pastor M'Cheyne dijo: con todo respeto, señora, está llegando un día de juicio y en ese día no hará ninguna importancia de quién es usted. Hay algunos de ustedes escuchando este mensaje hoy que dicen: oh, esa es una manera tan fácil, mirar a Jesucristo, creer en Él, no lo entiendo para nada, es algo que es indigno de mí, soy demasiado bueno para un plan de salvación como esta. Entonces usted tendrá que morir en sus pecados, pues Dios hace que sea fácil para las personas ser salvas. ¿Le aferrará a eso? Algunos de ustedes tienen la idea de que Dios lo hace tan difícil. Dios facilita que las personas puedan ser salvas. Él dice a Moisés: hazte una serpiente. Todos pueden verlo. Ponla en una asta. No la lleva fuera del campamento, ponla en el campamento para que todos puedan verla. Todos pueden mirar. ¿Puede ver que Dios ha hecho que sea tan fácil para usted ser salvo? Usted es el que lo está haciendo difícil. Usted es el que plantea las objeciones. Eres el que piensa las excusas. Eres el que encuentra los obstáculos.
Dios no ha hecho eso. Dios puso a Jesús en una cruz y él dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero si solo puede creer en él, mirarlo por fe, usted recibirá la vida eterna. Y esto nos lleva a nuestra cuarta comparación. En repaso, ambos fueron provistos para satisfacer una gran necesidad. Ambos fueron provistos únicamente por Dios. Ambos fueron provistos para ser aceptados por fe. Y por último, ambos trabajan cuando los hombres creen. Esa es la parte hermosa. Funciona. Regresando al Antiguo Testamento, fueron salvos por solo una mirada de fe. Por cierto, nos perdimos por una mirada. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pues nos perdimos por una mirada y gracias a Dios nos salvamos por una mirada de fe. Una mujer miró a un árbol y comió y se lo dio a su esposo y hundió a la humanidad completa en el pecado. Pero Jesús vino y murió en un madero y ahora si lo miramos en fe, seremos salvos. Le cuento la historia de la conversión del gran predicador británico Charles Spurgeon. El joven Spurgeon, como adolescente, había luchado contra Dios, estaba bajo una gran convicción del Espíritu Santo, pero no pudo encontrar la paz. Y en un domingo de invierno estaba deambulando por las calles y ni siquiera podía ir a su propia iglesia. Fue a una pequeña capilla metodista primitiva. Estaba tan nevado el día que el predicador ni siquiera apareció. Un laico subió a la plataforma. No tuvo un sermón o un mensaje para dar, pero tenía un buen texto. Su texto era: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y debido a que su sermón era tan débil, siguió citando este versículo varias veces. Es algo bueno hacer cuando no tiene un mensaje para dar. Y el laico vio a Spurgeon sentado ahí y no sabía quién era, pero parecía miserable. Y él dijo: joven, usted parece miserable. Si solo mira a Jesucristo, usted será salvo. Y Spurgeon dijo: miré y fui salvo. Funcionó. La gente en el campo de Israel podía mirar a su alrededor y ver qué sucedía. Dijeron: mira, él solía estar enfermo y casi se estaba muriendo, pero mira que ya está bien. Podían ver lo que sucedía. Lo puedo presentar a cientos de personas que han mirado a Jesucristo por la fe y han sido sanados de su enfermedad del pecado. No me diga que no funciona, porque en verdad funciona. Solo hay 3 personas para quien no funciona. Primero, no funciona para aquellos que no saben que están muriendo. Aquellas personas que piensan que están bien, que Dios las aceptará, pero no se dan cuenta de que han sido mordidos por la serpiente del pecado y se están muriendo. No les funcionará porque no creen que lo necesiten. Número 2, no funciona para aquellos a quienes nunca se les ha informado sobre el remedio. Esto es muy triste. ¿No sería horrible que alguien muriera en el campo de Israel y luego expira y alguien viene y dice: ¿por qué no fue a mirar a la serpiente de bronce? ¿Cuál serpiente? Hay una serpiente de bronce en una asta, y si solo mirara, puede ser salvo, puede ser sanado.
¿Por qué no vino más temprano a decirnos? Ah, esa es una buena pregunta. J. Hudson Taylor ganó un erudito chino para Cristo en la China, y el hombre le dijo a Hudson Taylor: ¿por cuánto tiempo ha conocido su gente este mensaje de la salvación? Y Hudson Taylor le dijo: por cientos de años. Oh, dijo el chinito, mi padre murió buscando la verdad. ¿Por qué no pudo llegar antes para decirle a mi papá antes que muriera? Es una buena pregunta. ¿Por qué no les decimos a otras personas que no tienen que morir, que hay una serpiente, que hay un Salvador que es levantado y que se hizo pecado por nosotros? Y así la persona que no conoce su necesidad no puede ser ayudada. Y la persona que tiene una necesidad pero no sabe sobre el remedio no puede ser ayudada. En tercer lugar, hay una tercera persona a la que no se puede ayudar. Esa es la persona que sabe de su necesidad y conoce el remedio, ha escuchado del remedio, pero no mira en fe. No puede hacerle mirar. Dios ni siquiera puede hacerle mirar. Todo lo que puede hacer es traerle el mensaje. Pero si mira a Jesucristo en fe, usted será salvo. Déjame contarle una historia sobre un joven que regresó de la guerra a su hogar. Había estado en el extranjero y fue la Primera Guerra Mundial y estaba caminando por la acera con su madre. Mientras estaba en el servicio militar en el extranjero, había contraído el hábito narcótico. La familia había intentado todo lo que podían hacer. Se habían llegado casi a la bancarrota, tratando de ayudarle a regresar la salud y la cordura a este chico. Cuando pasaban junto al auditorio de una iglesia, se encendió una de las luces del exterior y el joven dijo a su madre: me han contado que es un auditorio muy hermoso. Entramos para verlo. Y así se entraron al edificio de la iglesia. Había muchas personas alrededor y estaban asombrados de la congregación. Se sentaron y se quedaron por el resto del culto. El pastor Philpott predicó el evangelio sobre Jesucristo. El joven se volvió hacia su madre y le dijo: ya sabes, hemos intentado todo lo demás, hemos probado los médicos, hemos probado los hospitales, pero no hemos probado a Jesús. Vamos a darle una oportunidad a Jesús. Y así mismo en su asiento los dos se comprometieron con Jesucristo y por la fe nacieron de nuevo. Después salieron. El joven luego le contó esta historia al pastor Philpott. Dijo que cuando salía había un grupo de personas subiéndose a un tranvía. El tranvía se detuvo y estuve palpando en mi bolsillo, dijo el joven, y recordé mi paquete de droga. Estaba parado justo al lado de una alcantarilla. Saqué el paquete de droga de mi bolsillo y dije: en el poder de Jesucristo reclamo la victoria sobre esta droga, y tiré la droga por la alcantarilla. Y el joven dijo: doctor Philpott, nunca he tenido un problema desde ese entonces. Fui a casa y dormí como un bebé, y Jesucristo me salvó y me dio la victoria. Es cierto, la gente todavía mira a Jesús y encuentra la vida. Eso es lo que Cristo quiere que usted haga hoy. Si nunca ha mirado a Jesucristo, amigo mío, míralo a Él, porque cuando mira, vivirá. Inclinemos nuestros rostros para una palabra de oración. Padre nuestro, estamos tan agradecidos que tenemos una salvación que funciona. Simplemente necesitamos
poder poner nuestra mirada de fe en Jesucristo, que fue crucificado por nosotros en la cruz del Calvario. Otro, para que haya muchos hoy que al escuchar este mensaje deciden mirar a Cristo con fe y serán perdonados y tendrán la vida eterna. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si hay alguno escuchando este mensaje que sabe que no tiene esta salvación, que no tienen la esperanza de vida eterna y de ser incluidos en la familia de Dios, les invito a orar conmigo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. No lo posponga ni espere un día para un día conveniente. Hágalo, haga esa decisión, la decisión más importante de toda su vida. Ahora mismo, solo repite esta oración poniendo su fe en Jesucristo. Oremos juntos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y sé y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados, limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Pues si usted ha orado esa oración de fe, poniendo su fe en Jesucristo para ser salvo, queremos escuchar de su decisión para poder orar por usted y ayudarle en su nueva vida en Cristo. Pues pongamos nuestra mirada en Cristo. Que Dios les bendiga.